Empieza una nueva hora y cargamos más éxitos. Quédate conectado. Hay mensajes y canciones. Mató mi corazón. Y canciones. Estamos en las redes. Estamos en línea. Face, Instagram. A toda hora, todo el día. Y ahora quiero que vuelva como un niño los fines. Lleva nuestra música a todos lados. Estés donde estés. Al piso. Baby, dame más de lo que te pido. Todo el día. La música está acá. El martes es el segundo o tercer día de la semana, según el país o la cultura. En los países de tradición cultural hispana, se considera el martes 13 como un día de mala suerte. Para los que estamos aquí, acompañándote desde la radio, es el día donde la información y la buena música nos acercan más. Martes, en la radio donde todos los días estamos con vos. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1230 Creativa. Ahora detenemos el tiempo en un compacto de Noticias al Instante. Todo lo que pasó en las últimas horas, como solo la radio te puede contar. Noticias al Instante. El resumen para que no te pierdas de nada. Noticias al Instante. Macri versus Milei. El expresidente le reprochó al libertario tener una visión autoritaria. Así se manifestó el PRO después de que el gobierno no incluyera el presupuesto 2025 en el temario de las sesiones extraordinarias. Nación convocó a la primera edición del año del Consejo Federal de Salud. En el encuentro se analizó la situación epidemiológica del país en relación al dengue. Se propuso avanzar en un plan de complementariedad para la compra de medicamentos e insumos, entre otros temas. Resumen. Noticias al Instante. Al menos 10 muertos y 3 desaparecidos tras deslizamientos de tierra en el sureste de Brasil. 10 personas al menos murieron y otras 3 permanecen desaparecidas tras un deslizamiento de tierra a consecuencia de las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en la localidad de Ipatinga, en el estado de Minas Gerais. Desigualdad de género. Señalan diferencias en acceso a puestos directivos y a nuevas tecnologías. La encuesta Mujeres y Trabajo en América Latina, realizada por la organización Cada Una a más de 200 profesionales de Argentina, México y Ecuador, arrojó que el 77% de las mujeres percibe preferencia por hombres en puestos directivos. Precios de verduras más vendidas en el mercado central caen cerca del 30% en diciembre. De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina, el segmento que agrupa 6 verduras y representa más del 75% del volumen de comercialización del mercado central en Buenos Aires, cayeron con respecto al mes anterior. Resumen. Noticias al Instante. Cese al fuego en Gaza. Israel y Hamás avanzan en un acuerdo tras 15 meses de conflicto. Los mediadores llevaron ante Hamás lo acordado con Israel para frenar la guerra y soltar rehenes. Un gobernador prometió que en 2025 es el año de la obra pública. Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, puso en funciones en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno a nuevos interventores. A este gobernador no le temblará el pulso en tomar decisiones. O somos un equipo o no funciona, aseguró el mandatario provincial de, hasta ahora, fluido vínculo con la Casa Rosada. Martín Menem no descartó a una candidatura de Karina Milei. Los referentes de la Libertad Avanza realizaron una recorrida por Mar del Plata, donde el titular de la Cámara de Diputados deslizó que habrá acuerdos con el PRO para las elecciones legislativas. Depende de la voluntad de ella, dijo sobre la hermana del presidente. Hasta aquí, el resumen de Noticias al Instante. El resumen. Noticias al Instante. Noticias al Instante. Seguimos informándote a cada momento para que no te pierdas de nada. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
¿Cómo les va? Aquí comienza otra emisión de Gente de la City en este martes 14 de enero con una máxima de 32 grados y una mínima de 23. Cielo absolutamente despejado, día de calorcito, día de verano y día para disfrutar. Y vamos a hablar de las efemérides de hoy, de un personaje que a nosotros nos encanta cómo canta y que va a estar en la Argentina en este año. Después se van a enterar cuando estén escuchando, del Puma Rodríguez. Vamos a hablar como siempre de la sección de salud para la prevención, para tener algunos tips para poder cuidarnos y estar siempre mejor. Y además, como siempre, les voy a dar la agenda cultural para disfrutar este Buenos Aires que en verano tiene un abanico de posibilidades para disfrutar. Hay de todo y para todos. Mi nombre es Silvia Sapia, siempre os estoy esperando acá en AM 1230 Creativa. Transmite para Buenos Aires, para Argentina y para el mundo. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Pero no te vayas, acompáñame en este recorrido. Días más largos, temperaturas elevadas, sensación térmica sofocante. Y sí, es verano. La mejor manera de transitarlo es con tus artistas favoritos. AM 1230, Creativa. Efemérides de un día como hoy, 14 de enero. En 1742 muere Edmond Halley, astrónomo. En 1898 muere Lewis Carroll. Charles Lutwidge Dodgson, escritor inglés, autor de Alicia en el País de las Maravillas. En 1924 nace Guy Williams, actor que interpretó al Zorro. En 1943 nace José Luis Rodríguez, el Puma, cantante venezolano. En 1963 nace Steven Soderbergh, director de cine y guionista estadounidense. En 1966 David Bowie lanza su primer disco. En 1969 nace David Gold, músico de rock estadounidense. En 1973 Elvis Presley realiza el primer concierto transmitido por satélite. En 1976 la primera emisión de la serie televisiva La Mujer Biónica. En 1978, los Sex Pistols dan su último concierto en San Francisco, Estados Unidos. En 1989 nace Chino Darín, actor argentino. En 1995 muere Esteban Laureano Maradona, médico rural, naturalista, escritor y filántropo argentino. En el 2011, el presidente de Túnez, Zine Al-Abidine Ben Ali, abandona el país tras un mes de protestas con más de 200 muertos. En el 2011, el presidente de Túnez, como dijimos antes, ocurre ese hecho de que se va de ese país. En el 2014 muere Juan Gelman, escritor argentino, y en el 2016 muere Alan Rickman, actor británico. En las efemérides de hoy se destacan el fallecimiento del escritor Juan Gelman en 2014, el autor argentino que desde 1988 residía en México junto con su familia tuvo una complicación derivada del síndrome de mielodisplasia, una disfunción de la médula ósea que culminó con su muerte a los 83 años. Por su disposición, su legado permanecerá guardado en la caja de las letras del Instituto Cervantes. Hasta el 3 de mayo del 2050, además, su familia realizó un velorio para sus seres queridos y no se realizó ninguna ceremonia oficial. Si bien desde niño forjó su pasión por la poesía, Juan Gelman también se desempeñó como periodista. Sus inicios fueron en los diarios Nuestra Palabra y La Hora, hasta que llegó a ser jefe de la redacción en la revista Panorama y el diario La Opinión. Asimismo, junto a un grupo de poetas, también fue el fundador del grupo El Pan Duro. En 1967 se incorporó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, y desde entonces fue observado de cerca por las Fuerzas Armadas en Argentina, que en ese entonces continuaban con los golpes de Estado.
Con la aproximación de la última dictadura militar al poder, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, debió exiliarse entre 1975 y 1988, cuando finalmente se instaló en México. En aquellos años vivió en Madrid, París, Roma y New York, entre otras ciudades. En consecuencia, la dictadura militar secuestró a sus hijos Nora, Eva y Marcelo Ariel, junto con su nuera María Claudia Iureta Goyena, quien estaba embarazada de 7 meses al momento de la desaparición forzada en agosto de 1976. Recién 14 años más tarde, Hellman confirmaría el fallecimiento de su hijo tras el hallazgo de sus restos en el río San Fernando. Desde el regreso de la democracia y gracias a la constante lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, en el 2000 el escritor logró encontrar a su nieta María Macarena Hellman García, quien se convirtió en una de las más de 300 nietos recuperados por la organización. Entre sus poemas más destacados se encuentran Violín y otras cuestiones, El juego en que andamos, Velorio del Solo, Gotán y Cólera Buey, entre otros. Además, durante su carrera fue distinguido en varias ocasiones. Recibió el Premio Cervantes en el 2007, mientras que también ganó el Premio de la Literatura y del Caribe, Juan Rulfo y el Premio Pablo Neruda, entre otros. Escritor y periodista, no solo logró convertirse en uno de los autores más importantes de su generación por su producción literaria y periodística, sino también por su incansable lucha en pos de la recuperación de su nieta, los derechos humanos y una sociedad más justa y democrática. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Hoy en Gente de la City vamos a hablar de un cantante que siempre viene y nos alegra la vida y que realmente nosotros queremos mucho. Vamos a hablar de José Luis Rodríguez. José Luis Rodríguez González nació el 14 de enero de 1943 en Caracas, también conocido como El Puma. Es un cantante, actor, presentador de televisión, empresario y productor musical venezolano. Fue conductor de programas como Diviértase con el 8 en BTV y Club PTL, uno de los protagonistas del documental Churum Merú de Rini Ottolina. Y vamos a hablar un poco de la vida de él. José Luis Rodríguez nació en Santa Rosalía, ciudad de Caracas. En 1943 es el último de los 11 hijos del matrimonio entre el comerciante español José Antonio Rodríguez y la ama de casa venezolana Ana González. Su padre murió en 1949 cuando José Luis tenía apenas 6 años de edad. Su madre era activista del partido Acción Democrática, por lo que durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez decidió exiliarse en Guayaquil, Ecuador, con sus 2 hijos menores. A su regreso, José Luis ingresó en la Escuela Técnica Industrial de Caracas, donde cursó estudios de técnico electricista. Sus inicios como cantante se remontan a esta época, primero participando en actos culturales del colegio, dando serenatas y luego ingresando como reemplazo del vocalista Ariel Rojas en el conjunto de voces juveniles llamado Los Cepi, inspirado de The Player y Los 5 Latinos, también integrado por la futura bolerista Estrellita del Llano, Nicolás Alvarado, Agustín Calzadilla y Alberto Lewis, quien tenía registrado como apodo artístico el nombre de Alcepi. Este grupo se formó siendo todos estudiantes del Liceo Pedro Emilio Coll, en Coche, Caracas. Realizaron la grabación de 2 discos de larga duración, el primero con el sello Hit Parade en 1960 y el segundo con el sello Grab Crow a mediados de 1961. Y se hicieron acreedores de varios premios, entre ellos el Guaicaipuro de Oro, e hicieron presentaciones en Venezuela y Curazao. A pesar del éxito alcanzado, la carrera de la agrupación fue corta y a mediados de 1962 se produce la separación del grupo, por razones personales.
Alvarado se radicó en Texas, Estados Unidos. Calzadilla continuó estudiando y Estrellita del Llano, Alberto Lewis y José Luis decidieron seguir en el canto. De inmediato, José Luis comenzó a participar en concursos de aficionados, dando serenatas y presentándose en diferentes locales caraqueños. Uno de sus amigos, el compositor y músico José Enrique Chelique Saravia, lo integra a su programa de TV de aficionados llamado Media Hora con Chelique en RCTV, donde comienza a cantar regularmente. A fines de 1962, Saravia es quien lo anima a grabar su primer disco solista para la empresa discográfica venezolana productora de discos Velvet, en forma EP, titulado Chelique Saravia presenta su nueva voz, José Luis Rodríguez, interpretando los temas Ausencia de ti, Ayer y hoy, Mis lágrimas sobre las rosas y Hoy he vuelto a llorar. Como confesaría años después Rodríguez, siendo artista consagrado, nada pasó con ese disco, de escasas ventas, y su situación económica era difícil. En ese tiempo hace una muy breve aparición en la película Cuentos para mayores, dirigida por el cineasta Román Chavalú. Es en el programa de Chelique Saravia y de la mano de Estrellita del Llano donde el director de orquesta, músico y arregladista dominicano Luis María Vilio Frometa lo descubre en septiembre de 1963 y lo contrata como cantante en su orquesta, Vilos Caracas Boys, reemplazando al bolerista Felipe Pirela, quien realizaba las últimas presentaciones con la orquesta antes de iniciar su carrera como solista. Con la orquesta pasa 3 años interpretando boleros y ocasionalmente merengue dominicano, música navideña y cha-cha-cha, viajando por el Caribe, Centroamérica y Sudamérica, grabando 16 LP y algunos sencillos, los cuales constaron de 34 canciones y 9 mosaicos de temas bailables diversos. Se consolidó como la figura de Croner en la orquesta y participó en los espacios televisivos Esta Noche Vilo y Vilo Su Música de la televisora Radio Caracas de Televisión. En esos espacios los cantantes de la orquesta, además de interpretar sus canciones, realizaban pequeñas actuaciones cómicas, lo que fue sembrando su pasión por la actuación. Ante el inminente fin de su contrato con Vilo, Frometa, el 22 de octubre de ese año decidió retirarse de la orquesta, siendo apoyada su decisión por Frometa. En entrevistas realizadas posteriormente, tanto Frometa como José Luis harían hincapié en la admiración mutua que ambos siempre se profesaron. En el espacio Esta Noche Vilo, conoce en 1965 a la joven cantante y actriz zuliana Lila Morillo, quien gozaba de gran popularidad. El noviazgo de ambos fue muy sonado entre periodistas y público en general. Incluso siempre se comentó que la propia madre de José Luis se oponía a esa relación. Finalmente la pareja de artistas contrae matrimonio civil el 27 de junio de 1966. Para esa época, ambos cantantes, firmados como en el mismo sello, Velvet de Venezuela, realizaron juntos varias grabaciones de sencillos como Felicitaciones, El Pavo de Lila, No me quiera tanto, El hijo de nadie y Liliana, tema compuesto por ambos para su primera hija, Liliana, nacida el 26 de abril de 1967. El 12 de junio de 1969 nace su segunda hija, Lilibet Morillo. Lila y José Luis, ya como esposos, participaron en discos, telenovelas, comerciales y giras. Regentaron el Club La Fuente, un espacio de esparcimiento nocturno en el este de Caracas en los años 1970. Al tiempo, la vida ajetreada y las ausencias posiblemente infringieron en la pareja, que se terminó divorciando. La unión legal duró exactamente 20 años y 3 días. La separación se produjo el 1 de julio de 1986. José Luis logra su primera oportunidad de actuar como solista, siendo aún integrante de Vilos Caracas Boys, en el primer Festival de la Canción Moderna Venezolana en 1965. Luego llamado Festival de la Fundación del Niño, organizado por la Fundación del Niño, certamen en el cual interpreta el tema Amor, Laurel y Luz, bajo la dirección y arreglos del propio Vilo Frometa.
Luego participa en el mismo festival, en su segunda edición, celebrada en noviembre de 1966, con Caracas de ayer, cantando una vez más con Vilo Frometa en los arreglos y dirección orquestal. Pese a que a no ser ya integrante de su orquesta, pudo considerarse en este último arreglo hecho con Frometa para él. Es durante esta época que incursiona en la actuación, interviniendo en la comedia musical de la televisora RCTV, Cantando llega el amor, escrita por el libretista Enrique Menéndez Bardón, producido por José Fariñas, con música de Chelique Saravia y protagonizado junto a Mirta Pérez y Mirta Castellanos. A finales de 1966 firma su primer contrato discográfico con la empresa productora de discos Velvet y graba en diciembre su primer LP titulado José Luis Favorito, en el cual sigue la tendencia marcada por Felipe Pirela. Graba tangos en ritmo de boleros hasta que decide mudarse a las baladas y otros géneros pop. Se hace acreedor en ese año del premio Guaicaipuro de Oro como cantante del año. La entrega del galardón se hizo el 15 de abril de 1967. En 1967 debuta como actor de telenovelas con Donde no llega el sol de Muñoz Rico para Radio Caracas Televisión junto a Rosita Vázquez, Oscar Martínez y Lupita Ferrer, producido por José Fariñas. En paralelo participa en el tercer Festival del Niño de 1967 con el tema Te quiero. Su siguiente LP, Lo romántico de José Luis, grabado en 1968, marca este cambio en el estilo del artista. Entonces su rango de acción comprendía su país y naciones vecinas, salvo Brasil. Las telenovelas en las cuales participó comienzan a darle una nueva figura artística debido a que se difundían con facilidad en el mercado internacional. Sin embargo, la carrera de Rodríguez comienza a ser marcada más por el seguimiento de los medios de farándula que por su talento natural. En este verano te damos esa dosis vital de frescura. Los sonidos del verano los encontrás en esta frecuencia. AM 1230, Creativa. En 1983 se edita el disco Ven, respaldado nuevamente por los compositores Pablo Herrero y José Luis Armenteros, del cual son temas promocionales: Culpable soy yo, Shalom y No te pareces a nadie, del cantautor José María Chema Purón. Posteriormente comienza a residir en Miami, Estados Unidos. En 1984 marca un nuevo hito en su carrera al presentarse como invitado en el Festival de San Remo, Italia, y graba en idioma italiano el LP Due como noi, Dos como nosotros, que contiene el tema del mismo nombre compuesto por Toto Savio y Ameghino Casella, versionado en español posteriormente por Luis Gómez Escolar, e intenta llegar al mercado de habla inglesa de Estados Unidos, sin lograrlo. Sin embargo, se hizo algo conocido, como lo denota su presencia en la Casa Blanca, invitado por Nancy Reagan para el almuerzo anual en honor de las esposas de los congresistas, en la celebración de las bodas de oro del humorista estadounidense Bob Hope y en la Tetelón organizada por el actor humorístico Jerry Lewis. Igualmente apareció en el programa de la cantante Anne Murray y se presentó en el Teatro Radio City Music Hall de New York, el Teatro Griego de Los Ángeles y el Summit de Hudson. Abandona después su intento por conquistar a los mercados europeos y brasileños. Igualmente participa el 9 de marzo de 1985 en la grabación del tema Cantaré, cantarás, compuesta por Juan Carlos Calderón y Albert Hammond, con diversos artistas españoles como Julio Iglesias, Rocío Jurado, Miguel Gallardo, Ramón Arcusa, y latinoamericanos como Emanuel, Lucía Méndez, Pedro Vargas, José José, Celia Cruz, Vicky Carr, Roberto Carlos y Simone, en un fin de parecido al álbum We Are the World. En ese mismo 1985 se graba en España su álbum El último beso, que incluyó un dúo con la cantante brasileña Simone, en lo que marca el inicio de sus eventuales colaboraciones con otros artistas, y los temas promocionales fueron el tema venezolano de Celestino
Tino Carrasco, titulado Amalia Rosa, y el éxito Agárrense de las manos de Chema Purón. En 1987, José Luis inicia su relación de pareja con la modelo cubana Carolina Pérez, con quien se casaría en junio de 1996 y con quien procreó a su hija menor, Génesis Rodríguez, nacida el 29 de julio de 1987. En 1988, siendo ya un artista reconocido internacionalmente, el Puma arriesga su prestigio apoyando abiertamente al político venezolano Carlos Andrés Pérez, quien aspiraba a ser reelegido presidente de Venezuela, lo cual logró, ya que en este periodo el Puma consolida su carrera de cantante en los mercados hispanos y solo vuelve a su país para hacer Sueño Contigo, telenovela que protagoniza junto a la actriz Elius Peraza y que va con el lanzamiento del álbum homónimo producido por Albert Hammond y posteriormente en 1992 grabando la telenovela Piel junto a la actriz Alba Roversi y el lanzamiento del respectivo disco producido por Manuel Alejandro. En 1995 Rodríguez se inicia como empresario al fundar el primer canal venezolano de videos musicales denominado Bravo TV, cuyo nombre después cambia a Puma TV, el cual posteriormente es vendido a un grupo empresarial venezolano. En 1997, José Luis Rodríguez vuelve al género del bolero con el álbum Inolvidable, en el que rindió tributo al trío Los Panchos. Hermoso, la verdad que es una carrera preciosa, ¿no? La del Puma, sinceramente, y cuántos éxitos y qué camino recorrido, ¿no? El disco es respaldado de tal modo que después de lanzar su siguiente disco titulado El Puma en Ritmo en 1999, ese año se aboca a grabar Inolvidable 2 y en 2001 presenta Inolvidable 3, Algo Contigo, álbumes que reciben apoyo del público y de la crítica. En 2002, José Luis Rodríguez es contratado por la empresa discográfica transnacional BMG, haciendo que a esta compañía pase el catálogo de sus grabaciones con Airiola y CBS. Inicia entonces la grabación de un álbum con baladas en español de la década de 1970, titulado Champán. Lanza su propio sitio de internet y en el 2003 presenta Clave de Amor, respaldado por orquesta y por el pianista argentino Raúl Di Blasio. Pero el alejamiento de Venezuela y otros países en los últimos tiempos, sumado al avance del copiado no autorizado de discos, hacen que estos álbumes sean recibidos casi con indiferencia. El 10 de mayo del 2004 el cantante adoptó la ciudadanía estadounidense sin renunciar a la venezolana. Posteriormente se enfrenta a una nueva crisis familiar motivada a la supuesta violación y embarazo de su hija menor, Génesis Rodríguez, por parte del actor Mauricio Islas. Su anterior esposa, Lila Morillo, denunció que el cantante ocultó un hecho similar ocurrido a la mayor de sus hijas cuando aquella tenía 6 años de edad. En el 2005, José Luis Rodríguez firmó contrato con la compañía discográfica transnacional Universal Music y como admirador del cantautor español Camilo VI graba varios temas en homenaje a él y con la asistencia del compositor Roberto Livi grabó un nuevo álbum. En algunos países fue titulado Distancia y en otros Sabor a México. El repertorio incluye boleros, rancheros compuestos por el propio Livi. Este disco presentó un número grabado al lado del grupo vocal argentino Los Nocheros. Sin embargo, pese a la dimensión internacional del cantante, por razones que no son del dominio público, los CD grabados por el artista desde que se realizó este álbum no fueron distribuidos en otros países latinoamericanos como Venezuela. En septiembre del mismo año presentó el álbum 15 éxitos de José Luis Rodríguez, que contiene sus más conocidos y sonados éxitos desde los inicios de su interrealización. En sus nuevas versiones fue respaldado por el sello estadounidense Líderes Entertainment. El cantante, buscando que su hija menor incursionara en el cine, se mudó a la ciudad de Los Ángeles. Allí aprovechó para hacer una participación en una película rodada en idioma español, destinada al mercado hispano de Estados Unidos.
En el año 2005 participó en un episodio de la serie televisiva argentina Casada con Hijos. A principios de septiembre del 2006, desde Argentina fue lanzada en convenio con la empresa de cosmética argentina Arbel una línea de perfumes con su nombre destinada a su venta en América Latina, Estados Unidos y España. Igualmente, en dicho lanzamiento, Rodríguez expresó estar cansado de la piratería y de los manejos de las empresas discográficas. Por ello renunció a mantener contratos discográficos y estableció su compañía disquera propia denominada elpuma.com, mediante la cual lanzó en 2007 su álbum titulado Homenaje a José Alfredo Jiménez, en el cual fue editado en formato de archivo MP3, lo que marcó la incorporación del cantante a los formatos digitales de distribución musical. El álbum fue incluido en un reproductor MP3 llamado Evolución. Sin embargo, dado que dicho reproductor no estuvo disponible en países como Venezuela, el cantante decidió firmar nuevamente un contrato discográfico con la transnacional Sony BMG, por lo cual presentó en julio del 2007 un álbum grabado con la orquesta del venezolano Argin Carrullo, en el que rindió homenaje a las figuras de su mentor, Vilo Frometa, Felipe Pirela y sus ex compañeros en la orquesta Vilos, Caracas Boys, José Cheo García y Guillermo Memo Morales. El álbum apareció en formato de CD bajo el título de Trópico e igualmente bajo el título Homenajes a Vilo en otro reproductor MP4, igualmente denominado Evolución. Luego, en septiembre del mismo año, presentó la versión del disco compacto de su álbum en homenaje a José Alfredo Jiménez. Sí, fueron los años en donde realmente me parece que ya Venezuela empezaba a censurarlo, ¿no? A este cantante, a este gran cantante. Y yo recuerdo cuando vino a presentar ese perfume para esa marca Arbel, que era como que podía caminar por la calle, porque a veces los artistas tienen esos altos y bajos en su carrera. Es como que hay momentos que son sumamente asediados por el público y por momentos no. Bueno, me parece que este era ese momento hasta que volvió otra vez a subir y realmente la gente lo volvió a incorporar. Como actor, José Luis Rodríguez formó parte del elenco de voces en español de la película de los estudios Walt Disney, La familia del futuro, estrenada en marzo del 2007, en la cual se mencionó su nombre y concluyó su participación en Trópico, una telenovela grabada en la República Dominicana, la cual fue distribuida en América Latina, coincidiendo con el lanzamiento del álbum ya mencionado. También fue en 2007 el presentador del programa internacional de televisión azteca llamado Disco de Oro, junto a la cantante y presentadora de televisión María Inés Guerra. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1230 Creativa. Ahora detenemos el tiempo en un compacto de Noticias al Instante. Todo lo que pasó en las últimas horas, como solo la radio te puede contar. Noticias al Instante. El resumen para que no te pierdas de nada. Tandil, bomberos controlaron el fuego en el Cerro de la Cruz. Se realizó un trayecto de aproximadamente 700 metros donde se efectuaron tareas de recuperación e hidratación del personal. El incendio comenzó este lunes y si bien está actualmente contenido, existen algunos focos activos en el flanco noreste y este cercano a la Sierra de las Ánimas, habían informado. Trabajadores metalúrgicos acordaron un aumento salarial del 12,3%. La UOM y las cámaras empresariales alcanzaron un acuerdo en la negociación paritaria con cláusula de revisión en marzo. Resumen, Noticias al Instante. Intensifican en Perú las tareas de rescate de 17 mineros atrapados en un socavón. Los trabajadores quedaron atrapados luego de que presuntos mineros ilegales atacaran con cargas explosivas una torre de alta tensión perteneciente a la empresa que explota este yacimiento. Lavado de activos, habilitaron la feria judicial para no demorar la investigación al ex ministro Donofrio. Después de realizar una presentación a la Unidad de Información Financiera, el juez federal de Campana, Adrián González Charbay, confirmó su colaboración con un organismo español para continuar con las averiguaciones del caso.
Un camping dentro del Parque Nacional fue clausurado por hacer fiestas electrónicas sin autorización. Un camping dentro del Parque Nacional Lanín, en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, fue clausurado por hacer fiestas electrónicas sin autorización. El lugar queda en la Ruta 40 sobre el recorrido de los 7 lagos, en el camping del lago Falner, perteneciente al Parque Nacional Lanín. Resumen. Noticias al instante. Corea del Sur comenzó el juicio político para destituir al presidente Yoon Suk-yeol. El Tribunal Constitucional llevó a cabo la primera audiencia del juicio político, que duró solo 4 minutos, ya que el mandatario no compareció. Se le acusa de insurrección por declarar el 3 de diciembre la ley marcial, que de inmediato fue revocada por la Asamblea Nacional. Fernando Iglesias se aleja de Mauricio Macri. El diputado del PRO expuso sus diferencias con Mauricio Macri al asegurar que no es una actitud autoritaria del gobierno no incluir el tratamiento del presupuesto 2025 en las sesiones extraordinarias. El PRO, que conduce Macri, había emitido ayer un comunicado donde señalaba que la posición del gobierno de no querer discutir la ley de leyes es una actitud autoritaria. Tarifas de gas convocan a una audiencia pública para fijar los nuevos precios de transporte y distribución. La instancia participativa está fechada para el 6 de febrero. Un fiscal especial dice que hubo pruebas para condenar a Donald Trump. El funcionario judicial Jack Smith asegura que el presidente electo de Estados Unidos realizó una serie de esfuerzos criminales para retener el poder en 2020. Hasta aquí el resumen de Noticias al Instante. El resumen. Noticias al Instante. Noticias al Instante. Seguimos informándote a cada momento para que no te pierdas de nada. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Agenda cultural. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, verano en el Jardín Botánico Carlos Taiz. Hay actividades para que niños y adolescentes tengan un espacio de aprendizaje sobre plantas y cuidado del ambiente. En expediciones botánicas, los participantes reciben un mapa y un listado de actividades para completar mientras recorren el lugar. Se hacen los martes, jueves, sábados y domingos de 15:30 a 18 horas. En la Biblioteca Infantil de la Naturaleza hay libros sobre plantas, animales y la naturaleza en general. Abre los miércoles, viernes, sábados y domingos de 15 a 18:30. La dirección es Avenida Santa Fe 3951 y los lunes permanece cerrado. La entrada es libre y gratuita. Todos los jueves de febrero, taller de exposición corporal, horario 12:30, lugar Centro de Salud Ameguino, la dirección Avenida Córdoba 3120, no requiere inscripción. El Museo de Arte Popular José Hernández tiene actividad gratuita en vacaciones. Poetizar el Mundo, taller infantil de escritura en el MAP por Paula Ferrante. Los miércoles a las 17 horas para niños y niñas de 6 a 11 años. No te lo pierdas, la actividad es con entrada libre y gratuita. Y seguimos con las salidas al aire libre. Verano en el Centro Cultural de Ciencia. Con entrada libre y gratuita desde el 3 de enero de martes a viernes de 12 a 18, el Centro Cultural de la Ciencia te espera con muchas actividades y talleres. La entrada y las actividades, como te dije antes, son gratuitas, algunas son con inscripción previa. La dirección Godoy Cruz 2270, Palermo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguimos hablando del Puma, de José Luis Rodríguez. Vamos a hablar un poco de su trayectoria de cine, de telenovelas y por supuesto de canciones. En 1969 es seleccionado para representar a Venezuela en el primer Festival de la Canción Latina, que se celebró en el Teatro Ferrocarrileño de la Ciudad de México entre los días 19 y 23 de marzo de ese año. La canción que presentó fue titulada No puede ser, escrita por el compositor, cantante y productor de televisión Diony López.
El festival lo ganó Lucecita Benítez en representación de Puerto Rico con el tema Génesis, mientras que Venezuela obtuvo el tercer lugar y ganó la medalla de oro a la mejor canción, obteniendo Rodríguez por su parte igual galardón como mejor intérprete masculino. Esta experiencia le sirve para grabar su tercer LP en Velvet titulado Grito al Mundo en 1969 y a la vez para obtener un contrato de grabación con la filial mexicana del sello CBC, Columbia, con la cual graba su álbum titulado José Luis Rodríguez. Es en ese tiempo que logra participar como figura estelar en dos películas mexicanas dirigidas por Fernando Cortés y producidas por Lucho Gatica, Las Golfas junto a Isela Vega, Gilda Mirós, Gina Román, Malú Reyes y Sandra Boy en 1969 y Los Junior junto a Pedro Armendáriz Jr., Andrés García, Claudia Islas y Don Ángel Garaza en 1970. En enero de 1971 participa en el Festival de la Voz de Oro en Barquisimeto con el tema El payaso de la vida de Chelique Sarabia, logrando de nuevo el tercer lugar. Esa canción se editó en disco, siendo su última aparición para el sello Velvet. Su carrera de actor tomó un más alto nivel siendo contratado desde 1968 por la televisora Cadena Venezolana de Televisión. En este canal estelarizó La consentida de papá junto a la actriz peruana Regina Alcover. Con la canción de dicha serie en formato de 45 RPM se estrena dentro del sello discográfico Top Hits. El paralelo debuta como animador con el espacio Diviértase en el 8, programa de corte musical y de concursos para el mismo canal. En 1972 fue uno de los protagonistas del Churum Merú de Reni Otolina, la primera expedición venezolana en llegar al Parque Nacional Canaima. Además, orienta su carrera musical hacia géneros pop de la mano del cantautor zuliano Edgar Enrique Quintero, apodado Edgar Alexander, quien venía de ser líder de la agrupación Los Impala y quien compuso canciones especialmente para él en el primer álbum para Top Hit, El hombre de la cima. En 1973, José Luis hace pública su decisión de abandonar el catolicismo y se bautiza por el rito protestante en San Juan del Puerto Rico. En ese año apoyó junto a Lila Morillo la candidatura del político venezolano Lorenzo Fernández del partido COPEI en las elecciones presidenciales de ese año, las cuales ganó Carlos Andrés Pérez. Incluyó su contrato con esta agrupación política su aparición en propagandas y las grabaciones de un disco de 45 RPM junto con su esposa, con temas usados para la campaña de esa organización. Al margen de esta actividad, inicialmente la música de Rodríguez se adaptará a una nueva fe religiosa, volviendo después a su repertorio habitual y participando en algunos programas de televisión de organizaciones protestantes, como Club PTLL, presentado en Puerto Rico. Coprotagonizada en 1974 la telenovela venezolana Una muchacha llamada Milagros para el canal Venevisión junto a Rebeca González y José Bardina, original de Delia Fialo, en la cual interpreta a un enigmático y solitario personaje denominado El Puma, personaje basado en la canción del cantante argentino Sandro, Este es mi amigo el Puma. A partir de entonces se le conocerá por ese sobrenombre. En febrero de 1974 representa a Venezuela cantando el tema Aquel lugar en el Festival de Viña del Mar en Chile y el 26 de octubre de 1974 representa a Venezuela en el tercer Festival de la OTI, celebrando en Acapulco, México, con el tema Vuelve, obtenido el tercer lugar, siendo esta su última participación en festivales. En 1975 protagoniza al lado de la actriz Ada Riera la novela La señorita Elena, también para Venevisión. En 1976 firma un contrato con la empresa puertorriqueña Salvation Record, empresa creada por los músicos Richie Ray y Bobby Cruz, con la cual graba su único disco de carácter religioso titulado En sus manos o Una nueva canción. Sin embargo,
Como cantante, su carrera sufría cierto estancamiento, ya que su trabajo como actor llenaba su agenda artística. Regresa en 1976 a Radio Caracas Televisión y protagoniza las telenovelas Isabelita junto a Elianta Cruz y Angélica, Carolina Tormento, la hija de Juana Crespo, y Residencia de Señoritas, junto a la actriz venezolana Mayra Alejandra, como pareja protagónica. En 1974 y 1977 edita 3 discos más, con el sello Top Hit. En 1976 es cuando conoce al empresario argentino Héctor Maselli, quien decide internacionalizarlo. En 1978 logra ser protagonista en Puerto Rico de la telenovela Cristina Bazán, junto a la actriz Joana Rosalí, telenovela que le abre las puertas internacionales. En 1977 firma contrato con la división española de Ariola Record, grabando en España su primer disco, en dicho país el álbum Tú, una canción de España, producido por el compositor Manuel Alejandro, del cual la balada Voy a perder la cabeza por tu amor se convierte en el tema central de la telenovela Cristina Bazán, así llamaba la novela de Cristina Bazán, grabada en Puerto Rico, y su primer gran éxito en esta etapa, vendiendo 2 millones de copias. A este álbum le sucede en 1978 Por si volvieras, igualmente con la producción de Manuel Alejandro. De este disco se convierten en éxito los temas Amante, Eterna Amante Mía, Te imaginarás María, Tendría que llorar por ti y Dulcemente Amargo. Este amor es un sueño de locos, logrando vender más de 3 millones de copias. En 1979 labora de nuevo, vuelve a trabajar con RCTV y protagoniza sus 2 últimas telenovelas con ese canal, ambas dirigidas por César Bolívar y Pierina España como protagonista, Sangre Azul y Estefanía, así se llamaban las novelas. Esta última la deja inconclusa para poder cumplir sus compromisos musicales con su tercer disco, grabado en España a fines de 1979. En diciembre de ese año, la estrella invitada al Festival de OTI, celebrado en Caracas, interpretando Canto a Iberoamérica del compositor Pablo Schneider. En 1980 sale al mercado su tercer disco, grabado a fines del 79 en España, llamado Me vas a echar de menos, para el mercado español, y Atrévete para el mercado latinoamericano, el cual fue producido por los compositores españoles Pablo Herrero y José Luis Armenteros. En el álbum fueron incluidas 7 creaciones de este exitoso dúo. Una segunda versión del tema Se Busca, del venezolano Fernando Tauset, y el corrido venezolano compuesto en 1949 titulado Pavo Real, del cantante y compositor venezolano fallecido en 1996 César del Ávila, ya consolidándose como la figura número 1 de Latinoamérica, con más de 3 millones de copias. En febrero de 1980 es invitado como jurado de Festival de Viña del Mar en Chile y termina participando como cantante, causando tanto revuelo que le fue otorgado un premio de Gaviota de Plata, único premio otorgado por el pueblo chileno. En 1981 firma con la división española de la empresa discográfica CBS, actualmente hoy Sony Music, y se da a conocer en Venezuela un álbum titulado José Luis Rodríguez Cantando, éxitos de siempre, que fue una rendición parcial de su álbum grabado en México en 1969. Al año siguiente, nuevamente con CBS y el respaldo del compositor español Manuel Alejandro y sus colaboradores, Ana Magdalena, seudónimo de Purificación Casa Romero, esposa del compositor, y David Beit-Peder, se lanza el álbum Dueño de Nada, donde la balada que da el nombre al álbum se convierte en el tema más representativo del cantante, cuyas ventas batieron récord vendiendo más de 15 millones de copias alrededor del mundo. Éxito que le consolida como el artista latino número 1 a nivel, obviamente mundial,
Gracias a este éxito conquista Brasil, Italia, Francia, Israel, Japón y los Estados Unidos, logrando mantener un mano a mano con Julio Iglesias por la rivalidad artística. Debido a este gran éxito, actúa como invitado en la gala de Miss Universo de 1982, siendo el primer artista de habla hispana en ser la estrella invitada en ese concurso y repitiendo al año siguiente como figura principal de Miss Universo 1983. Gracias a CBS, Rodríguez es lanzado al mercado discográfico de Brasil con el LP Dono de Nada, que contiene versiones en idioma portugués de temas del anterior disco y con algunos temas del álbum Atrévete, convirtiéndose en el primer cantante venezolano que graba en ese idioma. La estrategia es respaldada por su representación en algunos programas de televisión emitidos en Brasil. En 1981 participa esta vez como artista invitado del Festival de Viña del Mar, estrenando allí la canción Chile, aquí se respira amor, con música y letra del venezolano Manuel Gatrerol Santander, que nunca figuró en su discografía oficial. Durante su actuación, el último día del festival, tuvo un encuentro con el cantante español Julio Iglesias, ya que la prensa destacaba una supuesta rivalidad entre ellos, dado sus estilos distintos de cantar y principalmente por la popularidad que ambos conseguían. Posteriormente, ambos solucionaron sus diferencias y grabaron a dúo en una sola ocasión el tema Torero. Es verdad, los dos estaban ahí en el top 10, como diríamos, y además, los dos eran muy atractivos y tenían un montón de seguidoras. Yo creo que más que seguidores, tenían seguidoras a full. Creativa AM 1230. En 2009 realizó un disco homenaje al cantante y actor argentino Sandro, llamado Mi Amigo el Puma, producido por Adrián Pose. El 13 de mayo del 2009 Rodríguez se incorporó al reparto de la miniserie televisiva Gabriel, producida para la audiencia de habla española en los Estados Unidos por la empresa Mega Films y emitida por la empresa Mega TV, basada en los temas del vampirismo y el ocultismo. Esta miniserie se estrenó en septiembre del mismo año. En el 2011 participó en Argentina de la publicidad Fiesta de la P, de la compañía de celulares Personal, en la que alguien invita a todos sus amigos de Facebook. Sus nombres comienzan con la letra P, apareciendo como Puma Rodríguez. Además, en 2012 prestó su voz y su imagen para una publicidad de Banco Hipotecario, en la que canta el tema Dueño de Nada. En junio del 2012 fue jurado y entrenador de La Voz, el concurso de franquicia La Voz Argentina que se emitió por la televisora argentina Telefe. Y ahí estamos volviendo un poco, ¿no? Con el tema de otra vez ser asediado y famoso y que la gente esté realmente persiguiéndolo, aunque él siempre tiene su fan y tiene su club de fans, por supuesto, porque es un gran cantante y artista. Junto con los presentadores Fernán Martínez y Carolina Ramírez, sirvió de jurado de un programa de baile llamado La Pista, que fue emitido por Caracol Televisión en Colombia. En agosto del 2013, Rodríguez formó parte de la primera temporada de La Voz Perú, en el que cumplió el papel de tutor de uno de los 4 equipos de vocalistas aficionados participantes. El 18 de septiembre de ese año, en una entrevista con el diario peruano La República, Rodríguez manifestó seguir activo realizando presentaciones, pero descartó seguir grabando música debido al incremento del copiado ilegal de discos. En septiembre del 2014 reveló en una entrevista con el periodista peruano Jaime Bailey que padecía fibromatosis pulmonar, una enfermedad incurable, y que su salud estaba al 80% muy mal. Este año firmó con la empresa Cat Music Group un contrato para grabar el disco Directo al Espíritu, con el cual celebró su mejoría de la fibromatosis pulmonar, el cual contiene versiones nuevas del tema previamente grabados como El Hombre de la Cima, Desiderata, El Guía y el Himno a la Alegría. Además de otros temas de corte cristiano, también anunció el lanzamiento de su autobiografía titulada El Puma y Yo, además de 3 proyectos discográficos más, los que contradijo su declaración de no hacer más grabaciones. El día 4 de febrero del 2015, Rodríguez, al llegar a Chile para realizar una serie de presentaciones, ofreció una entrevista en la cual afirmó que lo único que no podía controlar
el gobierno de Venezuela es el precio del petróleo, que afortunadamente, gracias a Dios, va a seguir bajando, lo que causó polémica. El 21 de abril del 2017 el artista presentó a los medios de comunicación su más reciente álbum titulado Inmenso, editado por Sony Music Latin, en el cual hizo duetos con Ricardo Montaner, Vicente Fernández, Fonseca, Giordano y Amaya Montero, entre otros colegas suyos. Debido a su condición de salud, solo le era permitido permanecer en ciudades a nivel del mar. Eso hizo que no pudiera regresar a su Caracas natal. El 8 de junio del 2017 lanzó el videoclip de su nueva versión de Pavo Real, incluida en su disco Inmenso. En vista de su enfermedad crónica y del fracaso de una terapia con células madre para controlarla, fue sometido el día 17 de diciembre del 2017 a un doble trasplante de pulmones. El artista fue operado en el Hospital Jackson Memorial de la ciudad de Miami. La intervención quirúrgica fue un éxito y reaccionó favorablemente. El cantante fue dado de alta el 18 de enero del 2018, es decir, que había pasado un año y un mes, y sería sometido a rehabilitación física debido al doble trasplante. El viernes 20 de abril del 2018 reapareció ante sus seguidores con la primera rueda de prensa dada después de su intervención desde el mismo hospital en Miami. En 2024 participó del concurso de televisión de Antena 3, Max Singer, Adivina quién canta, bajo la máscara de aguacate. Y en ese momento la verdad que fue muy duro para él, fue muy duro volver a cantar, fue muy duro reeducar la voz, porque fue un trasplante. Pero gracias a Dios, y como él cree en Dios, como mucha gente, como muchos de nosotros, Dios lo bendijo y pudo volver a cantar. Y eso la verdad que es lo mejor que le pudo pasar, sinceramente, porque todos, digamos, tanto el público como los periodistas y todos, pensábamos que el Puma no iba a volver a cantar, pero realmente gracias a Dios volvió a cantar, y no solamente que volvió a cantar, sino que este año va a estar acá, va a estar en el Movistar Arena cantando con los Palmeras, nada más y nada menos. Así que bueno, a todos los seguidores del Puma ya les digo que va a estar acá, y qué suerte que se haya recuperado y que lo sigamos teniendo, ¿no es cierto? Porque sinceramente es un ícono, de la música latina, y bueno, y además que lo queremos tanto, lo queremos mucho al Puma. Así que bueno, esto fue un poquillo de la historia, de la gran historia de José Luis Rodríguez, el Puma, que realmente siempre estuvo activo y cumplió su sueño, como mucha gente. Así que a disfrutar de la historia del Puma y de los sueños. Y como siempre en Gente de la City hablamos de la prevención para conservar una muy buena salud. Y la alergia es una reacción inmunitaria del organismo frente a una sustancia generalmente inocua para el anfitrión, que se manifiesta por unos signos y síntomas característicos cuando éste se expone a ella, por inhalación, ingestión o contacto cutáneo. Durante mucho tiempo la alergia se ha considerado equivalente a la hipersensibilidad, un término más antiguo, y por ello se consideró erróneamente como una reacción inmunitaria exagerada ante una sustancia. Pero la alergia es la expresión clínica de los mecanismos de respuestas inmunitarios normales del organismo frente a los posibles invasores, y el error no está en el tipo de respuesta ni en su intensidad, sino en el objetivo, que no constituye ninguna amenaza. La consecuencia final de este error del sistema inmunitario es la enfermedad del anfitrión, provocada por los efectos colaterales sufridos por los tejidos. Allí donde el sistema inmunitario trata de defenderse de esta sustancia inocua, las manifestaciones clínicas de esta enfermedad son diversas, ya que dependen de la sustancia causal y del órgano afectado. En la actualidad, más de 1/3 de la población mundial presenta alguna enfermedad de origen alérgico. Las enfermedades alérgicas incluyen la
rinitis, las alergias alimentarias, la dermatitis, el asma alérgica y la anafilaxia. Desde hace casi 100 años, la alergología es la especialidad médica que se encarga del estudio, diagnóstico y tratamiento de este grupo de enfermedades. Y los profesionales médicos que la desempeñan se denominan alergólogos en España o alergistas en Sudamérica. Con frecuencia se confunde la alergia a alimentos con la intolerancia de los alimentos. La intolerancia se distingue de las alergias. En estas últimas provocan una respuesta del sistema inmunitario y las intolerancias se deben en general al déficit de enzimas que impiden la adecuada metabolización del nutriente. Un caso especial lo constituye la enfermedad celíaca, normalmente referida como una alergia o una intolerancia al gluten, cuando en realidad no es ni una alergia ni una simple intolerancia. Se trata de una enfermedad multiorgánica autoinmune, en la que el gluten provoca una respuesta normal del sistema inmunitario que por error ataca y daña al intestino y a cualquier órgano o tejido corporal. Las alergias suelen aparecer a cualquier edad, ya que los bebés pueden alimentarse con alimentos aún no adecuados a su organismo por su corta edad, por ejemplo, los mariscos. Por lo cual, cuando se nos presenta algún signo de alergia, ya sea en la piel, en el rostro o en alguna parte del cuerpo, hay que consultar al médico, porque hay diversas alergias y no todas tienen el mismo denominador en común. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Y llegamos al final de este programa de Gente de la City. Muchas gracias por estar siempre ahí. Y yo acá, esperándolos en AM 1230 Creativa. Saben que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube y saben que nos pueden seguir en la página de AM 1230 Creativa. Será hasta la próxima. Los espero, como siempre.